Que el Señor les bendiga. Quería compartirle esta palabra, aquí esta reflexión en Hebreos 7, 24, que está hablando de Jesucristo como aquel que intercede por nosotros, ¿no? Y aquel por el cual solamente podemos llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo, y que también nos muestra cómo debe ser el corazón de alguien que intercede, ¿no? Todos somos llamados a orar, a interceder. Una iglesia que intercede es una iglesia poderosa. Un hombre, una mujer que intercede puede ver resultados eficaces, porque Dios es un Dios que se inclina a las oraciones de sus hijos. Dice así el capítulo 7, versículo 24: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que no cambia, Él es sacerdote para siempre, Él está en los cielos para interceder por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiere decir que el Señor intercede por nosotros, y también la palabra nos enseña que debemos interceder nosotros por otros, ¿no? Y vemos en el versículo 26 el corazón de Cristo y el corazón que tenemos que tener para interceder. Es importante que Proverbios 4, 23 por ahí dice, 24, Proverbios 4, 23 y 24 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso necesitamos entender que para interceder tenemos que tener un corazón sano, ¿no? Y el versículo 26, aquí de Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vemos que debemos tener realmente un corazón limpio, con una actitud de arrepentimiento diaria ante el Señor, apartado de los pecados de la gente, no de la gente, porque el Señor nos manda a predicar el Evangelio y acercarnos a la gente, pero necesitamos tener un corazón limpio de todo pecado y saber que cuando nos arrepentimos el Señor nos limpia, nos perdona y trae ese bienestar cuando nosotros recibimos ese perdón, ¿no? Entonces esa es la condición de aquel que intercede. ¿Qué significa interceder? Es ponerse en el lugar de otro, es hablar a favor de alguien. El que intercede media entre Dios y los hombres, ¿no? Podemos ver que podemos ponernos en el medio, en la brecha, para clamar y saber que Dios va a traer respuesta. Interceder es pedir a Dios en el nombre de Jesús, ¿no? Esa es la manera de que tenemos que pedir, siempre en el nombre de Jesús, sabiendo que si nosotros tenemos realmente un corazón entregado, buscamos al Señor y realmente tenemos un corazón arrepentido y abandonamos todo lo que ofende a Dios, dice que Él va a oír desde los cielos y va a traer sanidad, va a restaurar la tierra y va a traer grandes cambios sobre nuestro lugar, nuestra hábitat. Por eso la habilidad o la efectividad de un intercesor tiene que ver con tener fe, creer que Dios nos escucha, creer que Dios va a escuchar nuestro clamor, ¿no? Tener un corazón arrepentido, un corazón que busca la santidad y, bueno, sobre todas las cosas, el amor al prójimo, ¿no? No vamos a poder interceder realmente con eficacia si no brota del amor. Todo lo que brota del amor viene de Dios. Todo lo que brota del amor realmente, porque Dios es amor. Quiere decir que este ministerio o este servicio o esta manera de acercarnos a Dios como intercesores no es un ministerio súper especial, ni es solamente para una élite escogida, sino que todos los cristianos somos llamados a interceder. Algunos seguramente son motivados por el Espíritu a tener más tiempo de oración, a tener una carga por la intercesión, por interceder por otros, pero todos somos llamados a orar por otros, ¿no? Como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que la palabra nos anima a que oremos, a que supliquemos en el Espíritu, a que perseveremos en la intercesión por todos los cristianos, por todos aquellos que han sido santificados por Cristo y también por aquellos que están lejos de Dios, ¿no? Por eso es una actitud de perseverancia. Dice Colosenses 4:2, perseverad en oración, velad en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros.
aquí estaba hablando el apóstol, ¿no? Él pedía oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra, con el fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Quiere decir que los líderes necesitan oración, los pastores, los diáconos, los evangelistas, todos necesitamos la oración y que alguien pueda orar por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la gracia para dar la palabra, para que se abra puertas, para que la palabra corra en todo lugar y realmente podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que el Señor nos anima a que perseveremos en oración, en intercesión, y saber que hay diferentes motivos que podemos nosotros presentarle al Señor como intercesores, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, habla de que debemos orar, rogar, peticionar por los reyes, por los que están en eminencia, por los que gobiernan y por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por los gobernadores, tenemos que orar por los intendentes, tenemos que orar por todos aquellos que están en autoridad, sea la bandera política que sea. Nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es orar por todos ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Entonces necesitamos entender que podemos orar, interceder por los enfermos, por la familia, por diferentes situaciones y sobre todo por aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Por aquellos que están perdidos, aquellos que están realmente cegados en su mente y no conocen realmente que Dios les ama y que Dios quiere traer su gracia y su misericordia sobre ellos para que no vivan en ruina, en dolor y en desesperación. Por eso 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está buscando intercesores para orar por las almas perdidas, por aquellos que están lejos de Dios, ¿no? Entonces es importante saber que debemos interceder conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Nunca la intercesión puede ser contraria a las Escrituras, y nuestra intercesión debe ser con motivaciones correctas, con motivaciones buenas, con motivaciones que tienen que ver con el amor, ¿no? Sabiendo que el intercesor tiene compasión por otros, ¿no? Como Jesús veía a las personas como ovejas que no tenían pastor y dice que tenía compasión de ellos, así nosotros tenemos que tener esa compasión. El intercesor es alguien que tiene compasión en aquellos que no conocen a Cristo. Y aquel que intercede no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, no en nosotros, ¿no? El intercesor debe tener un corazón sano. No podemos interceder y estar peleados, amargados, enojados con medio mundo. Nuestra oración va a tener un estorbo tremendo, ¿no? Aún si estamos en conflicto con nuestra esposa, necesitamos arreglar nuestras situaciones para poder interceder con efectividad y con eficacia, ¿no? Y saber que debemos interceder conforme a la palabra de Dios, ¿no? Saber que la palabra de Dios es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros no nos desviemos en algo que está fuera de lo que a Él le agrada. Entonces, conforme a la palabra, nunca podemos interceder en contra de la palabra, ¿no? Y saber que el intercesor no maldice, sino bendice a sus enemigos, ¿no? Nosotros somos llamados a bendecir a aquellos que nos maldicen, que nos injurian, que hablan de nosotros mintiendo. La palabra dice que nos gocemos, que nos alegremos, que no nos pongamos mal, pero que oremos por aquellos que nos desean el mal. Ese debe ser el corazón del intercesor. El intercesor no le exige a Dios, sino que le peticiona con reverencia, sabiendo que Dios es soberano y que Él es el que determina y Él es el que va a decidir lo que es bueno para cada situación, ¿no? Y concluyendo, el intercesor debe ser humilde, debe ser reverente, sujeto y recto en su manera de vivir. El Señor nos ayude a poder entender que todos somos llamados a interceder y que seguramente si anotamos esas peticiones y veremos los resultados, porque Dios es un Dios que responde, que escucha el clamor de sus hijos, que podamos interceder por Argentina, que podamos interceder por el dolor de muchas personas, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, y hay tantos motivos para interceder
pero que el Señor nos llama a todos a que podamos realmente saber que Él es el único Salvador y que a los que por Él se acercan a Dios van a tener resultados en sus oraciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado cuando nos arrepentimos, nos santificó con su sangre y somos pecadores arrepentidos y limpiados por la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga y que esta reflexión nos lleve a convertirnos cada uno de nosotros en intercesores, sabiendo que el Espíritu Santo nos ayudará, ¿no? Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades y a orar como conviene, dice Romanos 8, 26, 27. Así que el Señor le bendiga mucho.